Hola, el día de hoy vengo a traerles el tutorial de este maxi dress. Es un vestido con la espalda descubierta, cuello halter, cremallera y copas preornadas. Si les ha gustado el vestido, quédense a ver el tutorial. Para la elaboración de este maxi dress vamos a emplear medio metro de tela para el forro. En mi caso voy a utilizar una tela azul, es un poco licrada. Vamos a utilizar 1,5 metros de tela estampada en mi caso. Esta tiene un poco de brillante y no es stretch. Por tal razón voy a tener que colocarle una cremallera en la parte de atrás del vestido, pero si ustedes lo hacen con una tela licrada no es necesario colocarle el cierre y por lo tanto sería mucho más fácil la elaboración de este maxi dress. Por otro lado también voy a emplear un par de copas prehormadas como estas. Estas se consiguen en los almacenes donde vendan materiales o insumos para elaboración de ropa interior. Estas son talla 34. Bueno, los moldes los pueden encontrar en el link que les dejo abajo. Solamente vamos a encontrar allí el molde de la parte superior delantera del vestido, que es este. La parte inferior es muy larga la pieza, entonces allá hay una ilustración de cómo sacarla. Es muy fácil, es básicamente un trapecio en donde ahí van a estar las medidas. Aquí tengo el molde corto, pero pues yo le voy a dar el largo que yo quiero. En mi caso, esta pieza va a quedar de 1,25 metros de largo, porque lo quiero bien hasta el piso. Entonces voy a hacer el tendido para mostrarles cómo hago el corte del maxi. Bueno, lo primero que voy a cortar es la parte de atrás. Este es mi molde, lo que ha resultado del trapecio, como les hablaba anteriormente. Como le voy a colocar cremallera, entonces parto por la mitad y voy a cortar la pieza de la espalda, que serían dos piezas abiertas aquí por el centro espalda. Entonces ya tengo mi tela aquí aplomada correctamente y lo que voy a hacer es aquí al orillo al hilo medir 3 centímetros, que son los que voy a dejar para el margen de costura para pegar mi cremallera, y voy a proceder a cortar la parte posterior. Luego voy a cortar el delantero de aquí, de la parte de aquí que es sobre la tela de extremo del corte. Y como pueden ver, pues este molde está corto, ¿no? Porque era el vestido que ya había elaborado anteriormente. Entonces lo que voy a hacer es prolongarlo 1,25 centímetros, es mi medida. En el caso de ustedes, pues es el largo que deseen. Yo lo voy a hacer hasta el piso, bien largo, me da 1,25. Me da prácticamente aquí en la orilla de la mesa. Y lo que hago es, sobre la tela, dibujar. Ustedes también lo pueden hacer así. Si desean, se pueden guiar por el dibujo que les dejé ahí en el link. Y ustedes, pues, pueden trazar sobre la tela. Algo muy importante es que en el ruedo no nos vaya a quedar completamente recto. Si ustedes se dan cuenta, hay que hacer aquí subir al costado aproximadamente unos 3 centímetros a 3,5 centímetros para que no se nos vaya a armar una cola en el ruedo. Entonces va una curva aquí en la parte del costado. Entonces si ahí lo alcanza, pues, o así, ¿no? Voy a cortar la parte de la espalda y ya les muestro cómo vamos a cortar el delantero, que ya es más sencillo porque es una sola pieza. Les recuerdo
Bueno, así es como ha quedado mi delantero del vestido. No sé si ustedes alcanzan a apreciar que aquí en el ruedo no está completamente recto, sino tiene una curva. Entonces voy a proceder ahora a cortar las partes superiores del vestido, tanto en el forro como en la... Bueno, aquí ya he cortado, como pueden ver, la pieza superior delantera, 2 veces en tela y 2 veces en forro. Así de esta manera tiene que quedar. Entonces vamos a proceder al armado de este vestido. Es un maxi dress estilo halter, y se me había olvidado decirles que los moldes ya tienen costura. Entonces no debemos preocuparnos por dejar margen de costura, los moldes tienen 1 centímetro de margen de costura. Para empezar a armar nuestro maxi dress, lo primero que vamos a hacer es pasar la máquina fileteadora u overlock por el centro atrás, por donde vamos a pegar la cremallera, por las 2 piezas, ¿no?, de la espalda. Si ustedes eligieron una tela elástica, no es necesario hacer este paso porque no es necesario colocar la cremallera. Vamos a colocarla. Entonces, una vez pasada la fileteadora, vamos a utilizar nuestro pie de cremallera, que es este, y vamos a empezar a pegar la cremallera, que es muy fácil. Una cremallera invisible, en este caso yo utilicé una cremallera de 25 centímetros de largo. Entonces, el paso para pegar nuestra cremallera es abrirla y vamos a juntar el derecho de tela con el derecho de la cremallera y vamos a empezar a coser desde el borde de la tela y el borde de la cremallera hacia abajo hasta donde nos deje la aguja, nos deje el carrito pasar la aguja. Vamos a hacerlo lo más cerca posible aquí al diente de la cremallera, y dejando aproximadamente del orillo de la tela hasta donde vamos a pasar la aguja de 2 a 3 centímetros, que es el margen de tela que dejamos en el molde, el margen de costura. Entonces, vamos a pegarla y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así es como he pegado la cremallera aquí del primer lado. Como se dan cuenta, tiene que estar la puntada muy cerca a los dientes para que cuando nos dé la vuelta pues no se nos quede viendo la cremallera. Esa es la idea de pegar una cremallera invisible. Voy a hacer el mismo procedimiento con el otro lado del vestido. Entonces, derecho de tela con derecho de cremallera y empiezo a pegar desde arriba hasta abajo, hasta aquí, hasta donde el carrito me lo permita, y verificando que la aguja nos pase lo más cerca al diente, dejando del orillo a la aguja, a la costura, unos 2 centímetros de margen. Aquí ya he pegado ambos lados de la cremallera a los lados del vestido. Se han dado cuenta que ya sin querer ya hemos armado, ya hemos pegado la cremallera. Ahora vamos a cerrar la parte del centro de atrás del vestido con una puntada recta. Entonces, enfrentamos los derechos de tela y vamos a pasar una puntada recta aquí donde está la cremallera, desde donde cosimos anteriormente, tratando de acercarnos lo más posible aquí a donde están estas costuras que hicimos anteriormente, y vamos a unir esto en puntada recta hasta el ruedo del vestido, y así nos quedaría nuestra primera parte para empezar a armar la siguiente, que es la parte de las copas delanteras. Aquí ya he pasado la costura recta hasta arriba, hasta la parte de arriba del vestido. Aquí está la cremallera, he pasado la costura de aquí hasta acá, y ahora voy a proceder a abrir la costura con la plancha. Entonces lo primero que hacemos es planchar así, de esta manera, por un lado,
por el otro, así cerradas las costuras. Todavía no las hemos abierto. Primero vamos a hacer este paso como para afianzar la tela. Pues esta tela, al ser un chaliz, es una tela bastante delgada con mucha caída y es muy fácil que se nos recoja en el momento en que estamos pasando la máquina. Entonces por eso hacemos primero este paso. Luego sí vamos a abrir la costura de esta manera. Así ponemos sobre nuestra mesa de planchar y vamos a abrir. Yo me ayudo de un elemento como este, que es una tabla de madera. La madera tiene una propiedad como electrostática, entonces lo que hace es que genera como una reacción con los átomos y esto hace que la tela se fije más. O sea, nosotros planchamos, vamos abriendo la costura de esta manera y luego vamos pasando la plancha de madera como para afianzar. Yo nunca uso el vapor para las telas, no me gusta porque suelta, a veces la plancha suelta, el agua suelta como unas partículas que en algunas ocasiones manchan las telas, entonces no me gusta. Entonces lo que yo hago es abrir la costura así y voy haciéndole con la planchita de madera. Después, o sea, paso la plancha calientes, la tengo en una temperatura de 2,5 para esta tela y luego voy afianzando así de esta manera con mi plancha de madera. Eso es una herramienta muy útil. Entonces voy a terminar de abrir la costura hasta donde está la cremallera para irles mostrando cómo se plancha aquí en la parte en donde vamos donde está la cremallera. Se plancha por el derecho. Bueno, aquí hemos llegado ya a donde está la cremallera por el revés, entonces voy a ir planchando de esta manera a los costados sin ir a tocar los dientes porque por el calor de la plancha se me pueden llegar a derretir. Voy planchando así de esta manera. Así. Y trato de evitar coger los dientes de la cremallera. Voy a darle la vuelta al vestido que quede por el derecho. Acá, aquí vemos. Entonces, como les mencioné anteriormente, esta tela es muy delgada, es un chaliz, entonces se me tienden a hacer estas arrugas por donde pase la costura. Entonces, lo que hago es tratar de irlas borrando con la plancha. Me voy ayudando de este elemento que es mi plancha de madera y no sé si alcancen a apreciar, pero ya no se nota mucho dónde está la cremallera, parece una costura más. Esa es la idea, es pegar una cremallera invisible que no se nos quede bien, que parezca que es una costura más del vestido. Lo que vamos a hacer antes de pasar a elaborar la parte delantera de nuestro vestido es colocar un elástico de 1 centímetro de ancho en la parte del escote de la espalda. Entonces lo que hacemos es pegarlo de esta manera por el revés del vestido. Vamos a ir pegándolo sin
jalar mucho el caucho, o sea, es apenas una leve tensión la que vamos a hacer y la vamos a pegar bien al orillo con una puntada recta, más o menos al ancho del pie o unos 5 milímetros al orillo. De esta manera, por aquí vamos a pasar la máquina. Recuerden no jalar mucho el elástico, apenas una leve tensión, muy leve. Vamos a hacer eso aquí a un lado y aquí al otro lado, pero pues cortamos el caucho, ¿no? Que no sea una sola tira de caucho. Entonces voy a pegarlo y ya les muestro cómo me va a quedar. Así es como lo he pegado, aquí en un lado. Entonces lo que hago es aquí hasta el orillo, donde está la cremallera, después dobladito, así. Voy a cortar con la tijera, aquí por el orillo, dejando más o menos como 1 centímetro hacia afuera, para después voltearlo y que no se nos quede viendo ahí. Vamos a, con un encendedor, quemamos aquí la punta para que no se nos deslice el caucho. Ahorita lo que hacemos es pasar la overlock por acá. Entonces voy a pegar el caucho del otro lado y voy a pasar la overlock por el derecho, o sea, por este lado. Y ya les muestro cómo ya he pegado el elástico y le he pasado la máquina overlock por el derecho. Si ustedes no tienen overlock, no se preocupen, pueden pasar una máquina de zigzag, o perdón, la misma máquina plana les sirve con puntada de zigzag. Ya hice lo mismo a los dos lados y ahora lo que voy a hacer es doblar esto hacia adentro y pasar una costura plana, o en mi caso que la voy a hacer con la aguja gemela, que es esta, para que no pierda elasticidad pues ese caucho, por lo que mi material es un tejido plano. Entonces para usar la aguja gemela lo único que yo debo hacer es enhebrar mi máquina con 2 hebras de hilo y pues enhebrar las 2 agujas. Esta aguja gemela se usa bastante para coser telas elásticas o para hacer este tipo de encauchados para vestidos de baño o para ropa interior. Entonces paso la costura por el derecho con la aguja gemela y así ya estaríamos terminando nuestra parte posterior del vestido, para ahora sí empezar a armar la parte de adelante. Aquí en la parte del cierre es muy importante que ambos lados nos queden iguales, aquí al cerrar la cremallera, para que no nos va a quedar un lado más largo que el otro, sino que nos quede así de esta manera. Aquí ya he terminado de encauchar la parte de la espalda del vestido y me ha quedado de esta manera. Pueden dar cuenta, así me queda por el revés y por el derecho y no pierde la elongación del caucho. Si lo hubiera hecho con una puntada recta no podría hacer esto, se me totearía el hilo, hubiera quedado rígido. Esto lo hago para que en la parte del escote no se me vaya a armar una bomba por detrás, sino que me quede así como ajustadito a la espalda. Con esto ya estaríamos terminando la parte de atrás del vestido. Vamos a pasar a hacer la parte de adelante, que es muy sencilla. Vamos a armar la parte superior, que es donde van a ir las copas. Entonces lo que hacemos es que cogemos una pieza de tela de la parte superior y una parte del forro y enfrentamos los derechos de tela. Y vamos a unirlos con una puntada recta por el escote, la tira, la otra parte de la tira, la parte de la sisa y hasta ahí nomás. O sea, por la parte del costado y del escote aquí abajo no vamos a coser, solamente vamos a coser, de nuevo les digo, por la parte del escote, las tiras y la sisa, no más. Esto lo vamos a hacer con una puntada recta a un centímetro. Aquí ya he pasado la costura, ya he entalegado la tela con el forro por el escote, las tiras y la sisa, y he dejado acá sin coser esta parte del costado y del escote bajo, por decirlo así. Ahora lo que vamos a hacer son unos piquetes aquí en el área de la sisa.
unos pequeños piquetes, por ahí unos 2 o 3 piquetes. Cortamos sin ir a tocar la costura para poder dar la vuelta, y esto lo hacemos en ambas piezas, en la del lado derecho y en la del lado izquierdo. Entonces hacemos los piquetes aquí por el área de la sisa, unos 3 piqueticos. Y otra cosa que vamos a hacer es aquí en el área de la tiranta, cortar aquí estos sobrantes de tela, como así redondeando, para que al momento de dar ahorita la vuelta no se nos arme ahí como un bulto de tela, que quede algo así bien, que sin ir a tocarla la costura, no. Eso lo hacemos a ambos lados. Vamos a voltear esta pieza y las vamos a planchar bien planchaditas, para después mostrarles cómo vamos a introducir las copas y cómo vamos a pegar esta parte a la parte inferior delantera del vestido, algo así que nos quede con la menos cantidad de tela posible para dar la vuelta, que no se nos arme ahí un bulto de tela. Voy a darle la vuelta a esta pieza con cuidado. Acá esta parte de la tiranta puede ser un poco difícil, entonces nos podemos ayudar de un lápiz o de una regla bien delgadita. Con mucha paciencia vamos dando la vuelta y vamos a irle dando forma a esta pieza con la plancha. Voy a planchar y ya les muestro cómo me va quedando la pieza. Bueno, aquí ya tengo las dos piezas planchadas y volteadas por el derecho. Si ustedes quieren, esta parte la podrían forrar de la misma tela del vestido, pues yo la forré de otra, pero pues eso es a gusto de cada quien. Vamos a introducir las copas prehormadas, que son estas. Este tipo de copas tiene un derecho y un revés, una parte, un costado y un centro frente. Esta parte vendría siendo el costado y este es el centro frente. Entonces lo que yo hago es que voy a introducir la copa aquí en medio de el forro y la tela, y como está indicado en el molde hay unos piquetes en donde va a ir un recogido, que es un pequeño recogido como decorativo para darle más volumen ahí a esa parte del busto. Ese recogido se hace con una puntada recta de piquete a piquete y no rematamos. Con eso, de esa manera pues podemos jalar el hilo y lograr ese recogido. Entonces cogemos las dos telas, forro y tela de vestido, de piquete a piquete, y vamos a hacer la costura. Es una costura recta sencilla, sin esa costura la hacemos a unos 5 milímetros del orillo de la tela. De esta manera, y ahora vamos a jalar las hebritas con mucho cuidado de que no se nos vayan a romper, y vamos a lograr ahí el recogidito, el arrugadito este que queremos lograr. Hacemos lo mismo con ambos lados y vamos a proceder a pegar esta parte superior con la inferior del vestido. Las copas quedan sueltas, pero cuando ya lo hayamos terminado, nosotros nos medimos el vestido, las cuadramos y las vamos a sujetar con una puntada a mano por la parte del revés del forro. Bueno, más o menos así pues nos va quedando. Entonces vamos a definir lo del escote. Este vestido se puede usar bien escotado, o pues en mi caso a mí no me gusta tan escotado, entonces yo le voy a dar un cruce de más o menos unos 2 centímetros aquí en el centro frente. Entonces lo que yo hago es determinar qué tan escotado lo quiero y determinar. En el molde, como les digo, creo que hay un cruce de 1,5 centímetros. Entonces lo que hago es montarlo acá con un alfiler y voy a ir determinando acá con la parte de abajo del vestido.
qué tanto tengo yo que hacer de recogido. Entonces no sé si aquí alcancen a apreciar. Así me va quedando. Yo lo hice aquí 1,5 centímetros montado y me está sobrando más o menos al lado y lado como unos 2 centímetros. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Voy a hacer aquí, doblo esta pieza, que esta es mi pieza delantera de vestido, la doblo a la mitad y voy a hacer un piquete aquí para determinar cuál es mi centro frente. Ahí está. Hago coincidir ese piquete con mi cruce y como me sobra al lado y lado, no le voy a cortar a la pieza, sino lo que voy a hacer es que voy a hacer aquí más recogido, entonces me va a dar más volumen a la copa hasta que me cuadre perfectamente al lado y lado. Voy a unir entonces estas dos piezas con esta, con una puntada recta, enfrentando derecho con derecho. Lo que les explicaba es si ustedes no quieren de pronto el vestido tan tapado, sino más bien más escotado, entonces pueden dejarlo sin la parte del cruce delantero, o sea, lo dejarían así y juntarían aquí las telas. Incluso si lo quieren aún más escotado, podrían incluso dejarlo aquí separado, pero pues como les comenté, en mi caso, pues yo lo quiero así, con 1 centímetro a 1,5 centímetros de cruz. Voy a cuadrar esto y a ir pegando con la otra parte del vestido y ya les voy mostrando cómo así es como nos ha quedado prácticamente armado ya la parte delantera del vestido. A ver si pueden observar. Ya pegué las dos partes del escote y ya le he pasado la máquina fileteadora por el revés. Entonces ya prácticamente estamos terminando nuestro vestido. Lo único que nos resta por hacer es pegar la parte delantera con la espalda con una puntada recta, uniéndola por los costados hasta el ruedo. Entonces pegamos aquí, este es delantero, espalda, pegamos por todo el costado con una puntada recta y vamos a pasar la máquina fileteadora, hacemos el ruedo y ya estaríamos finalizando el vestido. Ya he cosido los costados del vestido, he pasado la máquina fileteadora, pero antes de pasarla es necesario que nosotros nos lo midamos para determinar los largos y para determinar si nos ha quedado bien de ancho o nos hace falta cogerle más o soltarle. También me lo medí sin brasier para poderle cuadrar las copas. Entonces les puse unos alfileres y lo que vamos a hacer ahora es con una puntada a mano sujetar cada esquina de la copa, de aquí de la sisa 2 y de aquí el centro frente, una pequeña puntada a mano para sujetarlas al forro del vestido. Eso sería lo que habría que hacer. Por otro lado, aquí en la costura de la sisa, aquí en el costado, vamos a recargar hacia atrás y vamos a pegar una pequeña puntada aquí para que no se nos quede como volando esa pestañita allí. Y lo mismo hacemos pues del otro lado, lo mismo, ¿no? Entonces cargamos la costura hacia atrás y damos una pequeña puntada con la máquina plana. La parte del ruedo también pues ya la determinamos, si nos quedó muy largo entonces le cortamos o si no lo dejamos así, bueno, eso es el gusto de cada quien y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es doblar una vez y otra vez y por el revés ir pasando la máquina plana aquí a 1 centímetro del borde y así voy a terminar ya mi vestido. Luego lo plancho muy bien, las costuras hacia atrás, las de los costados, como ya les dije, las vamos a cargar hacia la parte de atrás, planchamos por el derecho y ya les muestro cómo es el resultado final de este vestido.